Noche cerrada, calor sofocante de agosto, año 1977. Mientras la mayoría dormía, en un rincón olvidado de Ohio, una máquina apuntaba al cielo. No buscaba planetas, no buscaba estrellas. Escuchaba, silenciosa, incansable, como si supiera que algo estaba por llegar. Y llegó. Una explosión de datos, una señal, un fragmento de algo diferente, tan fuerte, tan nítido, tan fuera de lo común, que hizo que un científico soltara su bolígrafo y escribiera, casi sin pensar, una sola palabra al margen del reporte. ¡Wow! Una señal de radio que no se parecía a nada conocido, que duró exactamente 72 segundos, que venía de la constelación de Sagitario y que jamás se repitió. Esta no es una historia de teorías alocadas, no es una película, es un hecho documentado, registrado, investigado por años. Y sin embargo, nadie sabe qué fue. Nadie ha podido explicarlo, nadie ha podido olvidarlo. Porque, ¿y si no fue una casualidad? ¿Y si fue un mensaje? ¿Un intento de contacto desde las profundidades del universo? Hoy vas a conocer la historia completa, con detalles que rara vez se cuentan, con documentos perdidos, con sospechas silenciadas y con una pregunta que te va a acompañar cuando se acabe este vídeo. ¿Realmente fue solo una señal? ¿O fue una advertencia? Comenzamos. A mediados de los años 70, Estados Unidos vivía una época de contradicciones. La Guerra Fría generaba tensión en el aire, mientras la música disco llenaba las calles y los televisores mostraban por primera vez imágenes desde otros mundos. La carrera espacial había dejado su huella y aunque el hombre ya había pisado la Luna, la gran pregunta seguía sin respuesta. ¿Estamos solos? Y es aquí, en un lugar que pocos recuerdan, donde se colocó una de las piezas más importantes de ese rompecabezas. A las afueras de la Universidad Estatal de Ohio, un radiotelescopio silencioso y olvidado por muchos estaba dedicado a una misión peculiar. No mirar al cielo, sino escucharlo. Su nombre era Big Ear, oreja grande. Y eso era, literalmente, una oreja gigantesca tendida hacia las estrellas esperando un sonido, una señal, una prueba de que allá afuera, en algún rincón del universo, alguien más está emitiendo. El Big Ear formaba parte del programa SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Una iniciativa científica que, sin recursos espectaculares ni el glamour de la NASA, tenía un propósito ambicioso: detectar transmisiones de radio provenientes de civilizaciones alienígenas. Durante años, Big Ear no encontró nada fuera de lo común. Día tras día, noche tras noche, las antenas rastreaban pacientemente el cielo. Captaban señales de satélites, de planetas, del Sol, pero todas eran previsibles. Todas eran ruidos familiares para los oídos de la Tierra. Hasta que, ese día, la rutina se rompió. Una señal, fuerte, clara, inesperada. 72 segundos que cambiarían la historia. Pero para entender lo que ocurrió, primero tenemos que conocer a quien la vio por primera vez. Y eso nos lleva a un hombre llamado Jerry Hellman y a una nota escrita en rojo que desde entonces ha quedado grabada en la historia de la ciencia, con una sola palabra: wow. Jerry Hellman no era un astrónomo de fama mundial, no salía en televisión ni daba conferencias multitudinarias. Era un profesor y voluntario del programa SETI. Y esa noche, como muchas otras, estaba haciendo lo que muy pocos querían hacer: revisar a mano kilómetros de datos impresos en papel continuo. Cada número, cada letra representaba la intensidad de una señal captada por el Big Ear. La mayoría eran valores bajos, ruidos de fondo.
Pero entonces, entre toda esa monotonía, apareció algo que saltaba del papel como un grito inesperado. 6EQUJ5. Una secuencia que ningún científico había visto antes. Una intensidad que crecía, alcanzaba un pico y luego descendía, como si algo hubiera pasado frente a la antena y luego desaparecido. Jerry no sabía qué hacer con lo que estaba viendo. No era un patrón terrestre, no era una interferencia de satélite, no era ruido, era otra cosa. Y lo único que se le ocurrió escribir en ese momento, casi como un susurro de asombro, fue una palabra sencilla. ¡Wow! Esa fue la señal. La señal wow. Una transmisión de radio con una frecuencia extremadamente precisa. 1420 MHz. La misma frecuencia que emite el hidrógeno, el elemento más abundante del universo. Una frecuencia elegida por los astrónomos como la más probable para una señal extraterrestre inteligente. ¿Por qué? Porque es universal. Es como el hola cósmico. Y justo ahí, entre millones de líneas sin sentido, alguien o algo parecía haber dicho: estoy aquí. Pero la señal duró apenas 72 segundos. No volvió a repetirse. Nunca más. La emoción de Jerry fue tan profunda como su frustración. Porque, ¿cómo reportas al mundo que algo posiblemente histórico acaba de ocurrir si no puedes repetirlo? Con el tiempo, la señal wow fue compartida, debatida e ignorada por algunos. Pero para quienes comprenden lo que implica una anomalía así, ese instante es oro puro. Porque en una noche cualquiera, en un lugar olvidado, una simple hoja de papel dijo lo que miles de científicos llevaban siglos esperando oír. Sí, hay algo ahí fuera. Pero, ¿y si esa señal no fue lo que creímos? ¿Y si no fue un mensaje, sino una advertencia? A continuación te contaré las teorías más inquietantes que rodean a la señal wow, incluyendo aquellas que aseguran que fue interceptada por error y que nunca debimos haberla escuchado. Cuando la señal wow llegó a oídos del resto del equipo del SETI, lo primero que hicieron fue intentar repetir el experimento. Apuntaron el radiotelescopio hacia la misma zona del cielo durante semanas. ¿Y sabes qué encontraron? Nada. Ni una sola repetición. Silencio total. La señal provenía de una región cerca de la constelación de Sagitario, pero no había ninguna estrella brillante, ningún planeta, ningún cometa, nada visible que pudiera explicar lo que el Birger había captado. Pero los escépticos no tardaron en dar su opinión. Teoría número 1. Un satélite espía. Quizá fue una interferencia de una transmisión secreta militar. Pero hay un problema. Las frecuencias de hidrógeno están protegidas internacionalmente. Ningún satélite debería emitir en esa frecuencia. Y además, no había ningún satélite conocido en la trayectoria del telescopio en ese momento. Teoría número 2. Un cometa. En 2017, un científico llamado Antonio París, sí, como la ciudad, propuso que 2 cometas no registrados en 1977 pasaron por esa zona del cielo justo en esa época. Pero su hipótesis fue rápidamente desmontada. Los cometas no emiten ondas de radio tan potentes, tan limpias y tan precisas. Además, ninguno de los telescopios modernos ha podido reproducir una señal similar desde un cometa. Entonces, ¿qué nos queda? Un detalle que muy pocos mencionan y que tú necesitas saber. El Birger tenía un diseño muy particular. Su estructura permitía escuchar una señal solo durante exactamente 72 segundos. Ese es el tiempo que tardaba una fuente del cielo en pasar frente a la antena. Y adivina, la señal wow duró exactamente eso. Ni más ni menos. Eso significa que lo que sea que haya emitido esa señal no estaba en la Tierra. Se movía con el cielo, como una estrella o como una nave. ¿Y si fue una transmisión dirigida? ¿Y si alguien o algo sabía que ese era el momento exacto en que podíamos escucharlos y no volvieron a hablar porque no era para nosotros?
O tal vez lo más inquietante, sí era para nosotros, pero solo una vez, una única oportunidad, una advertencia, un marcador, una llamada que no supimos responder. Nadie ha podido explicar del todo qué fue lo que captó el Birger aquella noche. Y cada teoría que intenta apagar la emoción abre más preguntas que respuestas. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que años después otra señal similar fue recibida y que esta vez venía acompañada de algo más que números? Ahora hablaremos sobre las señales olvidadas, las coincidencias perturbadoras y una historia de censura que podría hacerte ver la señal WOW como el primer mensaje dentro de una serie que jamás debimos haber ignorado. La señal WOW fue un fenómeno, sí, pero no fue el único. Lo que nadie te dice es que esa no fue la primera vez que captamos algo extraño, y mucho menos fue la última. Hay registros enterrados, frecuencias, señales, alertas que aparecieron y luego desaparecieron, como si alguien las hubiera borrado. En 1968, mucho antes de la señal WOW, una base militar de Estados Unidos reportó una transmisión continua proveniente del espacio en una frecuencia jamás utilizada por tecnología terrestre. La investigación se cerró. El archivo clasificado. Nunca se volvió a hablar de eso. Y en 1983, el radiotelescopio de Arecibo captó una ráfaga que duró apenas unos segundos, similar en forma a la señal WOW, pero esa vez no hubo portada, ni análisis, ni notas, solo silencio. ¿Te das cuenta? Nos han dicho que la señal WOW es única, que nunca volvió a repetirse, pero eso no es del todo cierto. Lo que ocurre es que algunas señales fueron clasificadas como interferencias sin prueba alguna y otras simplemente desaparecieron del registro público. Aquí es donde la historia empieza a incomodar, porque si la comunidad científica busca respuestas, ¿por qué ocultar datos? ¿Por qué clasificar documentos? ¿Por qué silenciar registros? ¿A quién le conviene que no sepamos que hay más señales como la WOW? Algunos ex empleados del programa SETI, que pidieron permanecer en el anonimato, han hablado de anomalías que nunca se hicieron públicas. Señales detectadas, analizadas y luego silenciadas. Y no porque fueran falsas, sino porque eran demasiado reales. Y si te dijera que hay un protocolo internacional firmado en silencio por varias potencias que indica que cualquier señal de origen no identificado debe pasar por canales militares antes de ser compartida con la prensa o el público? No está en los libros, no está en los noticieros, pero existe y se ha aplicado más de una vez. ¿Y si la señal WOW fue la única que se nos escapó de ese control? ¿Un descuido? ¿Un mensaje que se filtró antes de que pudieran encubrirlo? Hay quienes creen que estas señales no cesaron, solo dejaron de hacerse públicas. Y eso es aún más inquietante, porque si siguen ocurriendo, pero ya nadie nos informa, entonces no estamos ante un misterio, sino ante un posible encubrimiento. ¿Por qué? ¿Para protegernos? ¿O para ocultar un contacto que ya sucedió y del cual nos dejaron fuera? Quizá la señal WOW fue solo una de muchas, una entre varias llamadas, un código en medio del ruido. Y tal vez la verdadera pregunta no es por qué no se repitió, sino ¿quién se aseguró de que no la escucháramos de nuevo? ¿Y por qué? Hemos hablado de la señal WOW como un misterio, como un fenómeno, como un evento aislado. Pero ¿y si no lo fue? ¿Y si no era solo un eco interestelar? ¿Y si era un mensaje? Lo primero que debes saber es que la señal tenía una estructura. No fue ruido, no fue azar. La frecuencia en la que llegó, de 1420 MHz, corresponde al hidrógeno, el elemento más abundante del universo. Y también, según muchos científicos, el canal lógico que cualquier civilización inteligente usaría para comunicarse. Como si nos estuvieran diciendo: sabemos cómo hablar con ustedes,
Sabemos cómo llamar su atención. La duración de la señal, su intensidad y la forma en que se desvaneció indican algo más. Fue dirigida, apuntada, enviada con precisión. Y aquí comienza la incomodidad de nuevo. Porque si fue un mensaje, ¿dónde está el contenido? ¿Y si no lo entendimos? ¿Y si sí lo entendimos, pero no nos gustó lo que decía? Algunos investigadores han planteado que la señal no buscaba iniciar un diálogo, sino que era un aviso, una advertencia, una marca, un recordatorio de que no estamos solos y de que alguien, en algún rincón de la galaxia, nos ha observado. Y no solo eso, nos ha localizado. Tal vez no era un saludo, tal vez era una comprobación, hemos detectado vida en este planeta, archivo actualizado, como si formáramos parte de una base de datos cósmica, como si hubiéramos sido etiquetados. ¿Te imaginas? Ser descubiertos no por una civilización pacífica, sino por una que observa sin intervenir, una que recopila datos y espera, como si fuéramos un experimento, o peor aún, una advertencia para otros. Y entonces surge la pregunta más incómoda de todas. ¿Cuál fue nuestra respuesta? Ninguna. Ni un hola, ni un intento de decodificación pública, ni una búsqueda oficial y sostenida en esa misma dirección. Nuestra respuesta fue el silencio. Como si intuyéramos que no era prudente contestar. Como si alguien nos hubiera dicho, no respondas. ¿Tú qué crees? ¿Era solo una interferencia o era algo más? ¿Un saludo o un aviso? Déjamelo en los comentarios y dime, si tú fueras el responsable, ¿responderías o guardarías silencio? Mientras tú y yo dormimos, mientras vivimos nuestras vidas pensando que el espacio es un misterio lejano, hay otros que no han dejado de mirar al cielo. Pero no lo hacen como tú o como yo. Ellos no miran por curiosidad, miran por control. Desde 1977, tras la señal WOW, algo cambió. En silencio, comenzaron a instalarse radiotelescopios que no figuran en registros públicos, observatorios que no aparecen en los catálogos astronómicos. Y lo más inquietante, nadie sabe exactamente qué están buscando. ¿Sabías que existen proyectos de vigilancia del cielo que no dependen de universidades ni de organismos científicos? Dependen de otras agencias, militares, inteligencia y, en algunos casos, entidades privadas con acceso a datos que ni siquiera los astrónomos civiles pueden ver. Proyectos como Zuma, X-37b o el misterioso Silent Signal, del cual no existe ni una página oficial. Y lo más curioso es que muchos de estos proyectos nacieron justo después de 1977. ¿Coincidencia o respuesta? Algunos creen que sí hubo una segunda señal y que no se hizo pública, que llegó y alguien más la interceptó antes de que pudiera compartirse. Y que desde entonces todo cambió. Se han instalado protocolos de detección, rastreo y contención. Y tú puedes buscarlo. Existen protocolos militares oficiales para el contacto con inteligencia extraterrestre. No son ciencia ficción. Están escritos, clasificados. Sí, pero accesibles si sabes dónde mirar. ¿Por qué prepararse para algo que supuestamente no existe? Y aquí es donde todo se vuelve aún más turbio, porque muchas frecuencias espaciales hoy están bloqueadas. Frecuencias que antes eran libres ahora tienen interferencias misteriosas, como si alguien no quisiera que escucháramos algo. Y mientras tanto, seguimos con la misma versión oficial. Fue solo una señal extraña, un hecho aislado, no se repitió, no tiene importancia. Pero los que están allá arriba, los que no aparecen en entrevistas, siguen escuchando y grabando y clasificando. Y si algún día otra señal llega, tú y yo no seremos los primeros en saberlo, ni los segundos, ni los terceros, y quizás la mayoría
jamás sabremos por qué. No fue un error, no fue una interferencia de radio, no fue un fenómeno atmosférico. Fue una señal y nadie lo ha podido explicar. Desde aquel 15 de agosto de 1977 ha habido miles de noches silenciosas, miles de horas sin respuestas, pero también miles de ojos mirando al cielo, esperando, en silencio, en secreto. ¿Y si vuelve a pasar? ¿Y si esta vez no es un simple wow garabateado en un papel? ¿Y si lo que viene no se puede ignorar? Y lo más perturbador, ¿y si ya volvió a ocurrir y alguien decidió callarlo todo? Piensa en esto. ¿Por qué seguimos gastando millones en sistemas de escucha cósmica si se supone que no hay nada allá afuera? ¿Por qué se siguen construyendo observatorios secretos, satélites de vigilancia y protocolos de emergencia global si supuestamente fue una anomalía? A veces el silencio no es natural. A veces el silencio es impuesto. Imagina que un día cualquiera, en mitad de la madrugada, una nueva señal aparece. Y esta vez no es un número, no es una frecuencia, es un mensaje, una voz, una advertencia. Y no estamos listos, porque nunca lo estuvimos. Quizá no estamos solos, quizá nunca lo estuvimos. Y quizá la señal wow fue la primera vez que algo nos habló. Y desde entonces, solo queda una pregunta. ¿Estaremos preparados para la próxima vez? ¿O será demasiado tarde? Esto que te conté, aunque parezca increíble, está basado en hechos reales. La señal wow existió. Fue captada el 15 de agosto de 1977 por el radiotelescopio Big Head en Ohio. Y fue tan precisa, tan anómala, que el propio astrónomo Jerry Hellman escribió wow al margen del informe. Esa palabra, escrita a mano, es lo que le dio nombre al fenómeno. La señal duró 72 segundos, nunca se repitió y nunca se pudo explicar con certeza. ¿Coincidencia? ¿Fenómeno natural? ¿Un mensaje de fuera del planeta? Oficialmente nunca se llegó a una conclusión definitiva. En 2017, un investigador propuso que pudo haber sido causada por una nube de hidrógeno proveniente de un cometa. Pero ese estudio también ha sido refutado por otros científicos. Hoy, casi 50 años después, la señal wow sigue siendo un misterio sin resolver. Lo que sí es un hecho es esto. Se han detectado señales parecidas después, pero muchas han sido descartadas sin análisis profundo y otras han desaparecido de los registros oficiales. ¿Estamos ante un misterio que se oculta a propósito? ¿O simplemente aún no tenemos la tecnología para entender lo que captamos? Eso, querido espectador, es lo que tú decides. Yo solo te invito a hacer una cosa. No dejes de hacerte preguntas, porque ahí comienza la verdad. ¿Tú qué crees que fue la señal wow? ¿Un mensaje del espacio o algo más? Déjamelo en los comentarios. Leo todos los mensajes, porque ustedes son parte de esta investigación colectiva. Y si quieres que sigamos abriendo estos misterios juntos, suscríbete y únete como miembro del canal. Así ayudas a que sigamos buscando lo que muchos prefieren no ver. Porque en este canal no solo contamos historias, las enfrentamos. Hasta el próximo misterio.